a Pitch News. En este programa vamos a hablar del cine argentino y cómo afecta la política en este país. A principios del siglo XX, el cine comenzó a desarrollarse en Argentina. Las primeras proyecciones se realizaban en teatros y salones, y las películas eran en su mayoría extranjeras. Sin embargo, a partir de 1915 se empezaron a producir cortometrajes y largometrajes nacionales. El cine comenzó a ser utilizado como una herramienta para reflejar temas sociales y políticos. Las películas abordaban cuestiones como la inmigración, la identidad nacional y las tensiones sociales. A finales de los años 20 tenemos la llegada del cine sonoro, lo que revolucionó la industria cinematográfica. En nuestro país, Argentina, esto permitió una mayor expresión cultural a través de la música y el diálogo, facilitando la difusión de temas locales. Se buscaba construir una identidad nacional a través del cine, representando paisajes, costumbres y personajes típicos del país. Este enfoque estaba alineado con un creciente sentimiento nacionalista en las décadas de 1930. A partir de 1920, la radio se convirtió en un medio masivo importante en Argentina. Todos los programas llegaron a un público amplio. La radio fue utilizada por políticos para comunicarse directamente con el pueblo. Presidentes como Agustín Pedro Justo utilizaron este medio para difundir mensajes y sus políticas, mientras que figuras como Eva Perón aprovecharon para conectar emocionalmente con las masas. Resumen de lo que dijo mi compañero Nacho, entre 1900 y 1940, el audiovisual en Argentina se desarrolló como un medio fundamental, no solo para el entretenimiento, sino también como una herramienta poderosa para la política y la construcción de identidades nacionales. El cine y la radio jugaron roles significativos en cómo se comunicaban los mensajes políticos y cómo se representaban las realidades sociales del país. Esta interacción entre lo audiovisual y lo político sentó las bases para los desarrollos futuros en Argentina, especialmente como el ascenso del periodismo en las décadas siguientes. Película La Revolución de Mayo, dirigida por Mario Gallo y estrenada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires el 23 de mayo de 1909, es considerada la primera película argumental de nuestro país. Arranca en 1940 y finaliza en 1957. En 1943, un golpe de Estado derrocó al presidente Ramón Castillo y estableció un gobierno militar. Perón, que había sido asignado como secretario de Trabajo, comenzó a ganar popularidad y esto lo llevó a la presidencia en 1946. Durante su gobierno, Perón utilizó el cine y la radio como herramientas clave para difundir su mensaje político, promoviendo sus campañas políticas, sociales y económicas. Ganó su popularidad y su figura como un presidente carismático. La radio se convirtió en el medio más eficaz para llegar a las masas. Los discursos de Perón y de su esposa Eva se transmitían ampliamente, permitiendo una conexión directa con el pueblo. Eva en particular utilizó la radio para promover temas sociales y movilizar a las mujeres. Se crearon programas radiales que promovían las políticas del gobierno y fomentaban la identificación con el movimiento peronista. Bajo el gobierno peronista se fomentó la producción de películas que reflejaban los valores y objetivos del régimen. Se produjeron películas que glorificaban al peronismo y sus líderes. Esto incluía documentales sobre las políticas sociales implementadas por Eva Perón. Aunque el peronismo utilizó el audiovisual para promover su agenda, también impuso controles estrictos sobre los medios. Se censuraron críticas al régimen y se limitó la libertad de expresión en el cine y la radio. Surgieron producciones cinematográficas que criticaban al régimen o presentaban visiones alternativas. Algunos cineastas utilizaron metáforas o símbolos para expresar su resistencia ante el peronismo. Comenzaron a surgir tensiones sociales y políticas contra el peronismo. Esto se vio reflejado en lo audiovisual, donde algunos programas comenzaron a cuestionar abiertamente las políticas del gobierno. Tras la caída del peronismo en 1955, a mano de la Revolución Libertadora, se produjo una purga en los medios audiovisuales. Muchos profesionales vinculados al régimen fueron censurados o perdieron sus trabajos. La producción cinematográfica pasó por un periodo complicado debido a la represión política. La segunda etapa, en el periodo entre 1940 y 1957, fue fundamental para entender cómo el audiovisual se convirtió en un instrumento clave en la política argentina. El peronismo utilizó eficazmente el cine y la radio para construir
una narrativa nacionalista y movilizar a las masas, mientras que él también enfrentó críticas y resistencias que reflejaron las tensiones sociales de la época. La relación entre lo audiovisual y lo político durante este tiempo dejó una huella duradera en la cultura argentina y sentó las bases para futuros desarrollos en los medios de comunicación del país. El primer programa de televisión en Argentina fue en la transmisión del Día de la Lealtad Peronista el 17 de octubre de 1951, desde la Plaza de Mayo, a través del Canal 7, hoy conocido como la TV Pública. Esta etapa comienza en 1957 y termina en 1976. Después de la caída de Perón, Argentina vivió una transición hacia la democracia. Durante este tiempo, el cine argentino comenzó a abordar temas más variados, incluyendo críticas a la situación política y social del país. Se produjo un cine más comprometido que buscaba reflejar la realidad de Argentina. A mediados de los años 60, surgió un movimiento conocido como el Nuevo Cine Argentino, que se caracterizó por su enfoque en historias realistas y su crítica. Directores como Fernando Ayala y Tomás Eloy Martínez comenzaron a explorar temas como la identidad nacional y las desigualdades sociales. Este periodo también vio el seguimiento de películas que cuestionaban las estructuras de poder establecidas. En el año 1966, el general Juan Carlos Onganía lideró un golpe militar para derrocar a Arturo Umberto Illia. En este periodo se intensificó la censura de los medios. Las producciones cinematográficas y radiales enfrentaron restricciones severas, lo que limitó bastante la libertad de expresión y el desarrollo cultural. Mediante elecciones democráticas, Perón volvió a la presidencia. Durante este tiempo el cine volvió a tener libertad de expresión. Se produjeron filmes que criticaban tanto al partido peronista como sus opositores, reflejando la fragmentación del panorama político. En marzo de 1976, un nuevo golpe militar derrocó el gobierno peronista e instauró una dictadura. La dictadura implementó un control total sobre los medios audiovisuales. La censura se volvió omnipresente. Muchas películas fueron prohibidas o destruidas, y los creadores enfrentaron persecuciones severas. Etapa, entre 1957 y 1976, el audiovisual en Argentina experimentó cambios significativos en medio de un contexto político inestable y violento. Desde el florecimiento del nuevo cine argentino hasta la represión brutal bajo la dictadura militar. Esta relación estuvo marcada por tensiones entre la libertad creativa y el control estatal. El cine y otros medios se convirtieron en espacios para crítica social y política, aunque también enfrentaron desafíos significativos debido a la censura y violencia del Estado. Este periodo dejó una huella profunda en la cultura argentina y sentó las bases para futuras reflexiones sobre el papel del audiovisual en la sociedad. Instituto Nacional de Cinematografía, Inc., fue creado en 1957 y en 1958 pasó a llamarse Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, lo que hoy conocemos como INCA. En 1968 se ha consolidado el papel de INCA como promotor y difusor de la producción audiovisual. Comienza en 1976 y termina en 1983. A pesar del control, algunos cineastas continuaron creando obras en secreto o utilizando estrategias narrativas para eludir la censura. Estas producciones a menudo abordaban temas como la memoria, la identidad y la injusticia social. Algunas películas y documentales se convirtieron en herramientas para visibilizar las violaciones a los derechos humanos. Se realizaron trabajos que documentaban las desapariciones forzadas y la represión política. Estos materiales muchas veces circulaban de manera clandestina o en círculos reducidos. Muchos cineastas argentinos se vieron obligados a exiliarse debido a la represión. Algunos, como Fernando Solanas y Octavio Getino, continuaron su trabajo desde el extranjero, creando obras que denunciaban la situación en Argentina. Películas realizadas por cineastas argentinos en el exilio jugaron un papel importante al llevar al mundo exterior información sobre lo que estaba sucediendo en Argentina. Estas obras ayudaron a crear conciencia internacional sobre la violencia de los derechos humanos en la dictadura. Más allá del cine, otras formas de expresión cultural se convirtieron en espacios de resistencia.
El teatro alternativo, la música popular fueron medios para criticar al régimen y mantener viva la memoria colectiva. A medida que avanzaba la dictadura, algunos grupos comenzaron a utilizar el audiovisual para documentar testimonios de víctimas de la represión. Estas iniciativas sentaron las bases para una posterior reconstrucción histórica de esos años oscuros. En 1983, tras años de resistencia social y presión internacional, Argentina volvió a un gobierno democrático, con la elección de Raúl Alfonsín como presidente. Con el regreso a la democracia, las producciones audiovisuales comenzaron a explorar abiertamente los eventos ocurridos durante la dictadura. Se promovió una nueva ola de cine que abordaba temas relacionados con los derechos humanos y las memorias colectivas. Esa es la cuarta etapa. En el periodo entre 1966 y 1983 fue uno de los más oscuros de la historia argentina, marcado por una intensa represión y censura que afectó profundamente al audiovisual. Sin embargo, este contexto también dio lugar a formas creativas de resistencia que buscaban mantener viva la memoria histórica y visibilizar las injustas cometidas. La producción cultural durante este tiempo sentó la base para reflexionar la crítica sobre el pasado argentino y contribuyó a una recuperación colectiva tras el retorno a la democracia. Fernando Solanas, más conocido como Pino Solanas, uno de los artistas exiliados en la época de la dictadura, fue un director de cine y político argentino. Entre sus obras se destacan La Hora de los Hornos de 1968, Al exilio de Gardel de 1985 y Sur de 1988. La quinta etapa inicia en 1983 y termina en el 2000. Con la elección de Raúl Alfonsín como presidente, Argentina volvía a un gobierno democrático y también los medios. Durante este periodo se produjeron numerosas películas y documentales que abordaron la temática de la dictadura, las desapariciones forzadas y el impacto en la sociedad argentina. Obras como La historia oficial ganaron reconocimiento internacional y ayudaron a abrir un debate sobre el pasado. Directores como Ruiz Puenzo, Juan José Campanella y Fernando Solanas continuaron explorando temas relacionados con la memoria colectiva, utilizando el cine como medio para contar historias que habían sido silenciadas. La televisión se consolidó como el medio más influyente en Argentina durante los años 90. Las telenovelas, programas de entretenimiento y noticias comenzaron a dominar el panorama audiovisual. A finales de los años 90 surgió un movimiento de cine independiente que buscaba explorar nuevas narrativas y estilos. Este cine se caracterizaba por su enfoque en realidades sociales diversas y su crítica a la estructura de poder. Se comenzaron a realizar festivales internacionales que promovieron el cine independiente argentino, como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Los movimientos sociales, incluidos derechos humanos, feminismo y movimientos indígenas, encontraron el audiovisual como una herramienta para visibilizar sus demandas. En este contexto, surgieron iniciativas de televisión comunitaria que buscaban dar voz a sectores marginados y ofrecer una alternativa al contenido comercial predominante. En el año 1998, Argentina comenzó a enfrentar una grave crisis económica que culminaría en 2001. Este contexto afectó profundamente al sector audiovisual, con recortes presupuestarios para producciones culturales y dificultades económicas para cineastas e instituciones. A pesar de las dificultades, muchos artistas utilizaron su trabajo para reflexionar sobre la crisis social y económica, generando obras que cuestionaban las políticas neoliberales del momento. Finalizada la quinta etapa, entre 1983 y 2000, Argentina vivió un proceso complejo en reconstrucción democrática en medio de tensiones económicas y sociales. El audiovisual desempeñó un papel fundamental al abordar temas relacionados con el pasado reciente, promover nuevas narrativas culturales e impulsar movimientos sociales. Este periodo sentó las bases para una mayor reflexión crítica sobre la historia argentina y contribuyó al desarrollo del cine independientemente con una voz representativa en el panorama cultural del país. Esto es todo por hoy en Pitching News. Hasta luego. El 22 de noviembre de 1989, cuando Canal 11 es adjudicado a Televisión Federal,
nace Telefe, tal como hoy conoce a nivel mundial, siendo oficialmente inaugurado el 15 de enero de 1990.